Amanece un nuevo día. Son las 6 de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Este es el podcast número 4, La Hora de la Verdad. Adelante. Con el auspicio del Banco Da Vivienda, estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. En noticias internacionales, la más importante sin duda es la despedida que se le da a un gran teólogo, a un gran santo, a un gran papa. El papa va a ser despedido hoy por todos los altos mandos del clero en el Vaticano, pero sobre todo por todo el pueblo católico. El papa que se nos fue. En los Estados Unidos sigue el conflicto en la Cámara Baja. No son capaces de encontrar la solución para el problema y McCarthy, a pesar de la intervención en su favor de Donald Trump, no consigue los votos necesarios para ser presidente de la Cámara de Representantes. No hay Congreso en los Estados Unidos. Ave María, con el Partido Republicano, como dicen los muchachos por ahí, está siendo el oso. Amenaza climática severa en el sur de los Estados Unidos. Mientras tanto, inundaciones brutales en California, que al parecer, dicen los expertos, no van a resolver el problema de las sequías por alguna razón técnica que no es fácil explicar. Kim Jong-un, el tirano de Corea del Norte, quiere tener una fuerza nuclear sin precedentes. Cada vez que tiene problemas internos, cada vez que la gente siente más hambre en Corea del Norte, un país acabado, liquidado, sin posibilidades de desarrollo, entonces Kim Jong-un les promete más defensa nuclear. ¿Contra quién y para qué? Así son los tiranos. Aumento del 20% del salario mínimo en México. Dicen los especialistas en temas rusos que la población está molesta con Putin. Claro que no se atreven a decirlo. El que se atreva en Rusia a decir una cosa así, la pasa muy mal. A propósito, ¿cuántos fueron las bajas rusas por el ataque de Ucrania? ¿Centenares o decenas, como dicen los rusos? Las declaraciones de renta de Trump ya están siendo examinadas. Que pagaba muy pocos impuestos o no los pagaba es cosa sabida por todos. Maduro es un gobernante ilegítimo, dicen en los Estados Unidos. Y noticias especiales desde Colombia. Por fin logró contenerse el incendio que estalló en el occidente de Bogotá en una fábrica que fue incendiada en su totalidad, una fábrica de colchones. Fue incendiada y, por fortuna, no alcanzó una fábrica vecina. Elon Musk, el dueño y el CEO todavía de Twitter, valida los documentos que prueban injerencia rusa en la elección de Petro. Han salido a decir y a repetir, y lo seguirán repitiendo sin duda, que esa injerencia no afectó para nada el resultado de las elecciones. Nadie está diciendo que esa injerencia rusa fue definitiva. Lo que está diciendo es que hubo injerencia rusa. ¿A cambio de qué? ¿Cuáles son los compromisos políticos que tiene Petro con Rusia? ¿Eso para dónde va?
Por ahora, Rusia y Putin están suficientemente ocupados con el problema de Ucrania. Una vez que se resuelva, ¿pensará Putin en América Latina? La llave es Colombia y el presidente de Colombia, al parecer, está gravemente comprometido por el camino de la gratitud y por otros caminos con el presidente Putin. Putin no es comunista ni puede serlo. En Rusia quedó prohibido el comunismo por vía constitucional. ¿Lo sabían ustedes? Constitucionalmente no es posible una economía marxista-leninista en Rusia. Sin embargo, aquí la quieren imponer. Señores, se aproxima ya desde mañana prácticamente el último fin de semana de esta época ferial o feriada. Cuidado, cuidado con el tránsito, cuidado con las aglomeraciones, cuidado con el alcohol en las carreteras. El alcohol es maldito y en las carreteras es como una bomba próxima a estallar. Bueno, el cese al fuego bilateral. El cese al fuego bilateral era unilateral, era un cuento de Gustavo Petro, y ese cuento de Gustavo Petro lo convirtió en un decreto y el ELN le dijo, me muero de la pena, pero eso lo tenemos que discutir en la mesa de negociaciones y no lo ha discutido con nosotros. El cese bilateral era unilateral y lo iban a resolver con una reunioncita en Palacio. Eso tenía que ser por decreto, porque por decreto ordenaron el cese bilateral al fuego para que el ejército, para que las fuerzas militares todas y las fuerzas de policía de Colombia no quedaran amarradas, atadas de pies y manos, era necesario otro decreto. Lo dijimos ayer, lo repetimos ayer. Parece que al ministro de Justicia no le consultan nada o que nada sabe sobre estos temas. Lo cierto es que seguramente por nuestra intervención, por las veces que lo repetimos, recordaron que había un decreto que tenía que ser revocado o corregido, modificado en cualquier sentido que fuera por una norma de igual o superior jerarquía, no por una conversadita en Palacio. Decreto nuevo para acabar con el cese bilateral con el ELN. Y es que parece que con los demás grupos es lo mismo. El señor Petro salió con el cuento, cese bilateral al fuego. Y entonces pone esa cara de circunspección y de inteligencia suprema que pone y dice que tiene cese bilateral al fuego. Parece que no lo había consultado con nadie. Y hay conflictos muy grandes, inclusive dentro de las toldas petristas o cuasi petristas. Le están diciendo que los disidentes de las FARC no pueden volver a una mesa de negociaciones. Ya tuvieron la suya. Eso tiene que ver con Márquez, con Iván Márquez. Tiene que ver con todas las disidencias de las FARC. Hay conflicto, pero Petro quiere conversar. Y entonces ya se dijo algo, imagínense ustedes, que no va a ser una mesa donde se sienten todos a negociar, sino que van a ser 5 mesas distintas. Dios nos libre de semejante enredo que se va a montar. 5 mesas distintas trabajando simultáneamente, cada una con orientación distinta. Las apreciaciones y las peticiones de cada uno de los grupos no serán coincidentes. ¿Esto para dónde va? ¿A qué se nos parece? ¿Recuerdan ustedes las Sagradas Escrituras, la Torre de Babel? Esto va a ser una Torre de Babel, cada uno hablando su propio lenguaje. ¿Será el castigo de Dios para tanta arrogancia? 5 grupos, 5 reuniones, 5 mesas de negociación diferentes
¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Esto qué significa? Por Dios, señor Petro, las cosas en Colombia están mal. Usted lo sabe. Hoy hablaremos con un gran economista, con Luis Guillermo Vélez, y nos ratificará que las cosas están siendo muy complicadas en Colombia, pero eso no se arregla con 5 meses de negociación trabajando al mismo tiempo. Nuevo agarrón en la presidencia y un ministerio. La presidencia de la República resolvió que se acababan de una vez y en 3 meses todos los contratos de prestación de servicios y se entraba en el proceso de formalización. Los que tienen contratos largos a celebrar contratos de trabajo, no contratos de prestación de servicios. La ministra de Trabajo le dice a la presidencia que eso no es posible, que son tantos los contratos de prestación de servicios que es absolutamente imposible formalizar la situación laboral de miles en 3 meses. Otro problemita es que no hay jefe del grupo, como no lo hubo ayer con el Ministerio de la Igualdad. La señora vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se quedó esperando que llegara Gustavo Petro. No llegó, sino tarde, para firmar el decreto. Pero a la reunión que tenían prevista para que se presentara formalmente a la nueva ministra de la Igualdad, a esa reunión no llegó Gustavo Petro. Otra ausencia. ¿A qué se debe? Vienen más subsidios a los padres de familia. ¿A cuáles? Dios mío. Y otro más. 1 millón de pesos para víctimas del invierno. ¿Cuántos son? Nadie sabe. Pero eso no importa. Aquí no importan los datos esenciales. El salario mínimo también es para los que trabajan o las que trabajan. Ahí sí cabe las por días. Los trabajadores por días también tienen un aumento igual al aumento del salario mínimo. Y la percepción de la economía es pesimista. Lo dicen los que trabajan en la economía. Pesimista la percepción que tienen. Vamos, estas son las noticias del momento. Adelante. Mija, aliste las maletas, que nos vamos. Acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes. ¿Qué? ¿En serio? Sí, ¿no ve que pedí un crédito móvil en el app de Vivienda Móvil en 5 minutos? Y por fin pude comprar los tiquetes. Si usted también es pensionado, pida su crédito móvil en 5 minutos en el app de Vivienda Móvil. Y si lo hace por libranza, reciba aún